El equipo está integrado por Melissa Mera, Jean-Pierre Muente. León Otero, Génesis Rivadeneira y Milena Saavedra. Una FEN inducida. Primero, ¿qué es una FEN? Es una fuerza electromotriz, un voltaje o diferente potencial eléctrico capaz de crear una corriente eléctrica. Pero si hablamos de una FEN inducida, decimos que es diferentemente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo de campo magnético que atraviesa el área que encierra la espira. Para saber lo que es un flujo magnético, se necesita determinar y cuantificar la cantidad de líneas de campo que pasan por ella. O sea, la cantidad de líneas de campo magnético que van a pasar por el área que encierra la espira. Por eso hay una fórmula que es flujo magnético igual a base, o sea, AB, que son las líneas que van a atravesar por A, que es el área de la espira, por el coseno del ángulo. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos fue la inducción electromagnética, el diamagnetismo y electrolitis. Heinrich Lenz fue un científico alemán del Báltico, uno de los primeros investigadores de los circuitos eléctricos. Es conocido por formular la ley de Lenz, que la conoceremos más adelante. La ley de Lenz y la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Determinó que una FEN inducida en una bobina, que por definición consiste en serie de números de vueltas de la espira, depende de la rapidez de cambio de la cantidad de líneas de campo magnético que pasan por ella. O sea, eso quiere decir que va a influir el número de vueltas que vamos a tener en nuestra bobina y la cantidad de líneas que va a pasar, o sea, cuánto magnetismo tiene el imán. Su fórmula es: una FEN inducida es igual menos al número de vueltas por la variación del flujo magnético sobre la variación de tiempo. ¿Por qué el menos? Es ahí donde va a entrar la ley de Lenz. Una FEN inducida en una espira o bobina de alambre tiene una dirección tal que la corriente que origina genera su propio campo magnético, que éste se va a oponer a la FEN que ya existe. Eso quiere decir que nuestro imán va a crear una FEN inducida y la espira va a crear otra tal que se opone a ella, por eso el signo menos. Y también cuando nosotros sacamos y retiramos el imán, va a crearse una corriente que se opone a que ésta disminuya, o sea, va a ir en la misma dirección para que disminuya. Una espira de alambre llamada armadura se hace girar mecánicamente dentro de un campo magnético. Es una propulsión externa, por ejemplo, mediante de un vapor o una corriente alterna. Por los álabes es una turbina. Por eso su parte de la rotación de los álabes provoca la rotación de una espira. Esto hace a cambio de un flujo magnético que atraviesa la espira, y en la última es el inducido de una FEN. Como título, contraFEN. ContraFEN es su tarea principal, que convierte la energía eléctrica en energía magnética. Los motores también generan FEN de forma simultánea. Al igual de un generador, un motor tiene una armadura giratoria dentro de un campo magnético. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión mediante un circuito eléctrico. Es el de corriente alterna manteniendo la potencia. La potencia que ingresa a un equipo, en un caso de transformador ideal, es igual a lo que obtiene la salida en las máquinas reales, que presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su daño o tamaño.
Parte de un transformador: denevado primario, núcleo del transformador y denevado secundario. Denevado primario es el denevado primario que está conectado de la fuente de energía transformada por la corriente alterna que depende de la línea de su mismo. El núcleo de material es un circuito magnético que depende en enrolar los denevados y pasa hacia la corriente secundaria. Denevado secundario el denevado secundario es el que simula la energía cargada donde se genera la fuerza eléctrica. A. Transformadores de subida-salida de alto voltaje a baja corriente. B. Transformadores de baja salida a bajo voltaje de alterna corriente. ¿Qué es transmisión de electricidad? Para transmitir electricidad hay grandes distancias. Los transformadores ofrecen un medio de aumentar el voltaje y disminuir la corriente en un generador eléctrico, para así reducir las pérdidas por calentamiento de joules en cables que llevan la corriente. Subestaciones, transporte masivas para frenar un tren, energiza electroimán que lleva a bordo. Este electroimán va montando sobre un riel metálico y largo. La corriente inducidas en el riel produce una fuerza de repulsión mutua entre el riel y el tren. Desaceleran una fuerza de distribución y los postes eléctricos. Antes de una electricidad llegue a los hogares y las empresas, con el voltaje y la corriente adecuada de distribución y los postes eléctricos. Antes de una electricidad llegue a los hogares y las empresas, con el voltaje y la corriente adecuada. Estas son sus fórmulas. Voltaje secundario igual número de vueltas secundario sobre número de vueltas primario por voltaje primario. Corriente secundario igual número de vueltas primario sobre número de vueltas secundario por corriente primaria. Este es un ejemplo de transmisión de electricidad. Yo les voy a hablar sobre las ondas electromagnéticas. Cuando usamos el móvil, escuchamos la radio, vemos la televisión, accionamos el mando a distancia del control remoto o simplemente nos conectamos a una red de Wi-Fi, estamos utilizando ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas vienen siendo los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. También los microondas y las ondas de radio y televisión. Las ondas electromagnéticas son similares a las ondas del mar, en que ambas son ondas de energía. Transmiten energías y las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades eléctricas y propiedades magnéticas, de ahí su nombre, ondas electromagnéticas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo.
Maxwell fue el primero en unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos, utilizando matemáticas complejas. Tomó las ecuaciones que rigen cada uno de estos campos y predijo la existencia de las ondas electromagnéticas. De hecho, fue aún más lejos y calculó su rapidez en el vacío. Las ondas más largas se miden por metros, mientras que las más pequeñas se miden en 1000 millonésimas de metros o también conocidas como nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda es también lo que se llama en hertz o hercio. Ondas de radio y televisión. Las ondas de radio y televisión son las más largas y contienen menos cantidad de energía que cualquier otra onda electromagnética. Las ondas de radio no solo se crean de forma artificial por el hombre, el universo entero está lleno de ellas. Muchas estrellas y galaxias emiten ondas de radio invisibles a nuestros ojos. También las ondas de radio y televisión son utilizadas mayormente en telecomunicación. Microondas. Las microondas son ondas de baja frecuencia y baja energía que se usan para comunicaciones, y las aplicaciones de las microondas incluyen el control de tráfico, también navegación marina, control de misiles, aviación y telecomunicaciones. La radiación infrarroja es emitida por cuerpos calientes. No podemos ver estas ondas infrarrojas con nuestros ojos, sin embargo, hay instrumentos que nos permiten detectar la energía infrarroja, como las gafas de visión nocturna o las cámaras infrarrojas. Espectro visible, o también conocido como luz visible. La luz visible es la única parte del espectro que podemos ver, a pesar de que la luz visible de nuestro Sol se ve de color blanco. En realidad es la luz combinada de los colores del arco iris individuales con longitudes de onda que van desde el violeta, que viene de 380 nanómetros, al rojo de 700 nanómetros. Rayos ultravioleta. Aunque el espectro del Sol está formado principalmente por luz visible, como anteriormente hablábamos, tiene un componente pequeño de luz ultravioleta, también conocido como rayos UV, cuyo intervalo de frecuencias está más allá del extremo violeta de la región visible. La radiación ultravioleta también se puede producir con lámparas especiales y con cuerpos muy calientes. Además de causar el bronceado de la piel, la radiación ultravioleta puede causar quemaduras y también cáncer de la piel si la exposición a ella es demasiado prolongada. Rayos X. Estos rayos atraviesan los tejidos blandos del cuerpo, pero son detenidos por los tejidos más duros, como vienen siendo los huesos. Los rayos X son rayos de luz de alta energía. Los científicos disparan rayos X a sustancias desconocidas para saber cuáles son los elementos que contienen y para descifrar su estructura atómica. Una bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 joules. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0.5 teslas en 0.8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEN inducida en la bobina mientras esta está cambiando el campo? Vamos a calcular el área de una vuelta de la bobina. El problema nos da solo un lado, que es 18 centímetros, y lo vamos a convertir en metros, que es 0.8 metros.
Para averiguar el área vamos a multiplicar por 0.8 metros, que es igual a 0.0324 metros al cuadrado. Vamos a calcular el flujo magnético. A través de la bobina es 0. Por lo tanto, el flujo magnético 2 va a ser igual a 0. Vamos a calcular el flujo magnético 1, que es B por A. B, que vendría a ser 0.5 Tesla, la cantidad de magnetismo, por el área de la espira, que eso nos va a dar igual a 0.0162 Tesla metros al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de la FEN inducida la vamos a calcular ahora. Con el flujo magnético como dato, el número de vueltas, 200 vueltas, y el tiempo, la variación del tiempo, que es 0.8 segundos. De la fórmula de Faraday, de la ley de Faraday, simplemente reemplazamos 200 vueltas por 0.0162 teslas metros al cuadrado, que es el flujo, sobre 0.8 segundos, que es el flujo. Con la fórmula de la ley de Faraday simplemente reemplazamos 200 vueltas por el flujo, que es 0.0162 teslas metros al cuadrado, sobre la variación del tiempo, que es 0.8 segundos. Eso va a ser igual a 3.24 teslas metros al cuadrado sobre 0.8 segundos. Y nos va a dar como resultado 4.05 voltios. Esa es la FEN inducida de la bobina, que consta de 200 vueltas. Los materiales son una base y madera, 2 CD, Una liga grande. Un motor pequeño. y un foco LED. Este es nuestro experimento, un generador casero. Como mencionamos anteriormente, un generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Al nosotros crear una energía mecánica moviendo la manivela, que hará que se muevan los dos CDs, que en ella está insertada una liga que también se moverá y que hará mover nuestro pequeño motor, que está conectado a un foco LED. Gracias a la energía mecánica, nuestro motor se moverá. En nuestro motor es un ejemplo de un dínamo que tiene imán y alambre de cobre. Gracias a eso se va a generar una corriente eléctrica y hará que nuestro foco LED se encienda.